En lo alto del cielo y en la vasta tierra se alza el hombre, ser de luz y sombra. Destino incierto en su alma encierra, pues libre elige qué forma le nombra. Ni ángel ni bestia, ni polvo ni estrella, sino artífice de su propio ser. El hombre crea en su mente bella la esencia misma de su amanecer. Con el poder de ascender a lo alto o descender en cadenas y lodo, es suya la llave, el sublime salto a las cumbres del todo o el triste abandono. Así habló Pico en su eterna voz, del hombre libre en su dignidad, y nos dejó la verdad que gobierna. Somos lo que hacemos por nuestra voluntad. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo filósofo que es Giovanni Pico della Mirandola. Estudioso de la religión, de la filosofía, la naturaleza y la magia. Pico fue un filósofo renacentista que marca un precedente en la filosofía de este período. Pero no solamente incursionó en estos temas, sino que también se le considera un gran estudioso de la Kabbalah. Pero no desde la visión junida, sino que más bien de la visión cristiana. Sus textos fueron considerados un manifiesto de toda su época, sobre todo aquella obra que es llamada Discurso sobre la dignidad del hombre. La vida de Pico ha sido entendida como una vida de controversia, de turbulencias, por las creencias que él tenía. Y es que Giovanni Pico della Mirandola era un filósofo ecléctico, es decir, un filósofo que reunía muchas características de variados pensamientos, de variadas filosofías e incluso la religión. Tenemos que decir que estos personajes, como Giovanni Pico della Mirandola, son escasos en la historia de la filosofía. Tuvimos uno, nosotros ya habíamos hablado anteriormente, cuando estudiábamos la antigua Roma, de Marco Tulio Cicerón. Cicerón se le podría considerar un filósofo también bastante ecléctico. Y otro que hemos visto más cercano a la época de Pico es Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam, en efecto, fue un hombre sumamente ecléctico, que en la época de la Reforma él debía elegir, como nosotros ya lo habíamos visto en el podcast, entre unirse a la Reforma, unirse a este proyecto, o bien quedarse apoyando y adhiriendo a la Iglesia Católica a pesar de todas las críticas que él tenía. Entonces, claro, en el caso de Erasmo de Rotterdam,
donde surge un conflicto político-religioso, él tuvo que elegir entre estos dos temas. Y quedándose con la Iglesia Católica y rechazando la Reforma, siguió siendo un crítico a la Iglesia, o sea, no se quedaba en ninguno de los dos lados. Finalmente, en la Iglesia también lo rechazaron, en la Reforma también, y se queda en esta posición neutra, Erasmo de Rotterdam. Y a Giovanni Pico de la Mirandola un poco también le pasa algo parecido, pero en el plano justamente del pensamiento de la filosofía, porque Giovanni trata de aunar todo el pensamiento que estaba ya estilando en su época. Y esto justamente hace de Pico un hombre excepcional. ¿Por qué? Porque no es solamente una concordia entre filosofía y religión, sino que también de todas las disciplinas. Ya hablamos de la Kabbalah. Entonces, realmente es un personaje interesante, que también va a ser despreciado. Generalmente, todos estos pensadores que son eclécticos, finalmente son despreciados porque no toman partido o se les critica por no tener una base o un sistema filosófico sólido, sino que desperdigado. Entonces, esa es la gran crítica que se le hace. Pero de todas formas, por supuesto que la contribución de Pico a la filosofía va a ser enorme. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La familia Pico, originada en un consorcio parental conocido como los hijos de Manfredo, en honor a Manfredo da Limidi, un vasallo de Matilde de Canosa, tuvo soberanía sobre Mirandola y sus alrededores desde el siglo XIV, hasta que sus territorios fueron adquiridos por la familia Este de Modena en el siglo XVIII. Su familia sería conocida como los señores de Mirandola y Concordia. Su fundador sería Francesco I Pico, hijo de Bartolomeo Pico y Aledicia Palavicino, quien fue nombrado vicario imperial en 1311 tras servir al emperador Enrique VII. Manejó las relaciones entre facciones de Módena hasta que fue emboscado y perdió la mayoría de sus tropas. Exhaustos, los ciudadanos de Módena pidieron ayuda al señor de Mantua Rinaldo Bonacolsi, quien sitió la ciudad. Tras 20 días, Francesco abandonó Módena y sirvió en Luca. Al regresar a Mirandola, encontró su castillo destruido. Capturado y humillado en Módena, fue encarcelado en Casteldario, junto a sus hijos, donde murieron de hambre. En 1321, Mirandola fue ocupada por los Bonacolsi y cedida a la familia Gonzaga en 1328. Luis I Gonzaga sería el fundador de la dinastía Gonzaga, pero tras varios asedios de parte de Francesco II, hijo de Paolo Pico, quien a su vez era el nieto de Francesco I Pico, adquirió los dominios de la Mirandola en 1354. Carlos V lo nombraría señor de la ciudad. Tuvo 5 hijos con una mujer desconocida, entre ellos Giovanni I Pico, sería el sucesor, quien compartiría el poder con su hermano Francesco III Pico y su primo Ajax II Pico. Entre estos 3 señores, el que nos interesa es Giovanni I Pico, quien tendría a sus hijos Giovanni Francesco I Pico, Niccolo Pico, fallecido antes que el padre, y Tomasino Pico con Caterina Bevilacqua. Giovanni Francesco I Pico sería el sucesor de su padre, transformándose en señor de la Mirandola y conde de Concordia. Gianfrancesco I se casó con Giulia Boiardo, hija del conde de Scandiano y de Gerardo de Correggio, y tuvieron varios hijos. Galeotto I Pico, sucesor de su padre, se casó con Bianca d'Este y tuvo descendencia. Antonio María Pico, también sucesor, se unió en matrimonio con Constanza Bentivoglio y tuvo descendencia. Caterina Pico se casó 2 veces, primero con Lionello I Pico de Saboya y luego con Rodolfo Gonzaga.
Giulia Pico se convirtió en monja clarisa en el monasterio de Santa Chiara di Mirandola. Lucrecia Pico se casó primero con Pino III Ordelaffi y luego con Gerardo Appiani. Giovanni Pico de la Mirandola, el filósofo a quien nos referiremos en esta entrada, también fue hijo de este hombre. Y finalmente Gianfrancesco I tuvo un hijo ilegítimo, Meliaduce Pico. Esa es entonces la historia de la familia de Giovanni Pico de la Mirandola. Vamos con la infancia. Giovanni nace en Mirandola el 24 de febrero en el año 1463, cerca de Módena, siendo el menor de los hijos de Gianfrancesco I Pico, señor de la Mirandola y conde de Concordia. La familia vivió durante mucho tiempo en el castillo de Mirandola, el cual había recibido el feudo de la Concordia en el siglo XIV por Germánico Segismundo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su sobrino Giovan Francesco II nos cuenta que el día que nació Pico, una llama en forma de aro sobre el lecho de la parturienta que veloz se esfumó, se vio. Esto habría pasado el día del nacimiento de Pico de la Mirandola, tratando de entender que hay una especie de augurio, ¿no? Su padre murió el año 1467, 4 años después de que él naciera. Desde ese momento su madre se preocupó de mantener a Pico alejado de las peleas por la supremacía de la ciudad que tenían sus hermanos. Nacido 23 años después del matrimonio de sus padres, Giovanni tenía 2 hermanos mucho mayores. Ambos le sobrevivieron, el conde Galeotto I, que continuó la dinastía, mientras que Antonio se convirtió en general del ejército imperial. La familia Pico reinaría como duques hasta que Mirandola, un aliado de Luis XIV de Francia, fue conquistado por su rival José I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1708 y anexado a Módena por el duque Rinaldo d'Este, extinguiéndose entonces la línea masculina de Pico de la Mirandola, exiliada en 1747. La familia materna de Giovanni se distinguió singularmente en las artes y la erudición del Renacimiento italiano. Su primo y contemporáneo fue el poeta Matteo Maria Boiardo, quien creció bajo la influencia de su propio tío, el mecenas florentino de las artes y poeta erudito Tito Vespasiano Strozzi. Giovanni tenía una relación paradójica con su sobrino Gianfrancesco Pico de la Mirandola, quien era un gran admirador de su tío, pero publicó una obra llamada Examen Vanitatis Doctrinae Gentium de 1520 en oposición a la narrativa de la sabiduría antigua, defendida por Giovanni, escrita por el historiador Charles B. Smith como un intento de destruir lo que su tío había construido. Vamos con la educación de Giovanni Pico de la Mirandola. Siendo un niño precoz, tenía una memoria excepcional. Giovanni fue educado en latín y posteriormente en griego a una edad muy temprana. Tenía conocimiento de varios idiomas, lo que le permitía ahondar en cada área del saber. Destinado a la iglesia por su madre, fue nombrado protonotario papal, probablemente honorario, a la edad de 10 años y en 1477 fue a Bolonia para estudiar derecho canónico. A la repentina muerte de su madre un año después, Pico renunció al derecho canónico y empezó a estudiar filosofía en la Universidad de Ferrara. Durante un breve viaje a Florencia, conoció a Angelo Poliziano, el poeta cortesano Girolamo Beniveni y probablemente al fraile, joven ya dominico, Girolamo Savonarola. Durante el resto de su vida siguió siendo muy amigo de los tres. También pudo haber sido amante de Poliziano, dicen por ahí. De 1480 a 1482 continuó sus estudios en la Universidad de Padua, un importante centro del aristotelismo en Italia, y como ya dominaba el latín y el griego, estudió hebreo y árabe en Padua con Elia del Médico, un averroísta judío que también leyó con él algunos manuscritos arameos. Del Médico también tradujo manuscritos judaicos del hebreo al latín, justamente para Pico, y lo continuaría haciendo durante varios años.
Pico también escribió sonetos en latín e italiano que, por influencia de Savonarola, destruyó al final de su vida. Pasó los siguientes 4 años en casa o visitando centros humanistas en otros lugares de Italia. En 1485 viajó a la Universidad de París, el centro más importante de Europa para la filosofía y teología escolástica, y un semillero también de averroísmo secular. Probablemente fue en París donde Giovanni inició su obra conocida como las 900 tesis y escribió la idea de defenderlas en el debate público. En el año 1486 volvió a Florencia bajo la dirección de Flavio Mitridate, humanista judío e italiano. Con él, Pico profundizó de forma mucho más acabada el estudio del hebreo y la cábala. Todo eso lo puso en práctica con su amigo Elia del Médico, a quien nos referiremos más adelante. Ya no nos referimos a algo, pero más adelante vamos a ahondar con respecto al pensamiento de Pico y la cábala. En 1487, Pico de la Mirandola decidió organizar una conferencia monumental en Roma como una forma de atraer la atención hacia su ambiciosa empresa intelectual. Y fíjense lo que hizo Pico de la Mirandola. Recopiló 900 proposiciones de diversas autoridades antiguas, medievales, paganas, cristianas, musulmanas y judías, y lanzó un desafío para debatirlas en público. Esto es lo que nos referimos con las 900 tesis, unas 900 proposiciones de diversas autoridades, antiguas, medievales, paganas, cristianas, musulmanas, judías, para debatirlas en público. Fíjense, ustedes ya pueden pensar la controversia que podía causar esto en su tiempo. Hizo imprimir estas conclusiones en Roma a finales de 1486 y para presentarlas compuso un discurso que nunca llegó a pronunciar ni a publicar. De hecho, tras su muerte en 1494, otros lo titularon erróneamente con otra obra que él tenía, que es una de las más importantes, que es Oración sobre la dignidad del hombre, un título que en realidad Pico de la Mirandola jamás le dio. Volvamos a esta publicación. Cuando Pico de la Mirandola hace saber todo esto, la intervención de la Santa Sede se hizo presente y frustró los planes de Pico, ya que el Papa Inocencio VIII acusó 13 de las 900 tesis, declarando 6 como sospechosas y condenando otras 7. O sea, a la Iglesia no le gustó nada esta idea de las 900 tesis. Y en respuesta, porque Pico no se quedó callado, Pico redactó una apología, lo que provocó que el Papa condenara la totalidad de las proposiciones. O sea, esa apología que Pico hizo de todas sus tesis y de las que la Iglesia encontraba sospechosas y otras condenadas, Pico redactó una apología, quiso defenderlas. Siempre cuando hablamos de apología tenemos que pensar en defender, ¿no? Y esto provocó obviamente que el Papa condenara ahora sí todas las proposiciones, no solo las 13, sino que todas. En consecuencia, Pico huyó a Francia, donde fue detenido por Felipe II de Saboya a petición del Papa, o sea, no le sirvió de nada correr a Francia, pero fue liberado. Fue liberado brevemente un mes después, gracias a ¿quién? A una figura que también se repite con Marsilio Ficino, el filósofo que habíamos visto posteriormente. ¿Y quién fue entonces este protector que tienen en común tanto Marsilio Ficino como Giovanni Pico de la Mirandola? El mismísimo Lorenzo de Medici, es decir, la familia de Medici también estaba buscando de alguna manera proteger tanto a Pico como a Marsilio Ficino. Para el verano de 1488, Pico regresó a la Toscana bajo la protección de Lorenzo de Medici, a quien en 1489 le dedicó su obra Heptaplus,
una explicación detallada de los 6 días de la creación del Génesis. Lorenzo ofreció a Pico una protección que ni siquiera las considerables riquezas del filósofo podían proporcionarle. En 1491 transfirió parte de sus propiedades a su sobrino Gianfrancesco, quien se convertiría también en un destacado filósofo, impulsando el escepticismo como un medio para fortalecer la fe cristiana. Pico de la Mirandola se acercaría también a la Academia Platónica, conocería también a Marsilio Ficino, y a excepción de estos viajes cortos a Ferrara, Pico pasó el resto de su vida allí. Fue absuelto del cargo de herejía por el Papa Alejandro VI en 1492. Sin embargo, Lorenzo de Medici moriría en aquel año, y esta provocaría una tremenda herida en Pico de la Mirandola. Hacia el final de su vida cayó bajo la influencia del estrictamente ortodoxo Girolamo Savonarola, que también de alguna manera era enemigo de Lorenzo de Medici. Desde ese momento, también Giovanni comenzaría a criticar la astrología, que también la criticaba Savonarola, a modo de favorecer la visión intelectual del Papa Alejandro VI. En el año 1494, a la edad de 31 años, Pico murió en circunstancias misteriosas junto con su amigo Angelo Poliziano. Se rumoreaba que su propia secretaria lo había envenenado porque Pico se había vuelto demasiado cercano a Savonarola. Fue enterrado junto con Girolamo Benivieni en San Marco y Savonarola pronunció la oración fúnebre. Marsilio Ficino, amigo suyo, escribió: «Nuestro querido Pico nos dejó el mismo día que Carlos VIII entraba en Florencia, y las lágrimas de los literatos compensaron la alegría del pueblo. Sin la luz traída por el rey de Francia, quizá Florencia nunca hubiera visto un día más sombrío que el que apagó la luz de Mirándola». Esto fue lo que dijo Marsilio Ficino, amigo y también crítico de Giovanni Pico de la Mirandola. Por su parte, Savonarola diría que Pico no había alcanzado a ir directamente al cielo. Fíjense en el comentario. ¿Por qué? Por algunos pecados cometidos. Se dice que Pico de la Mirandola había secuestrado a una mujer, habría tenido una relación homosexual con otro filósofo, entre otros cargos, y Savonarola lo dice, digamos, después de la muerte de Pico, dice, bueno, este hombre en realidad no fue directamente al cielo. Girolamo Savonarola es un personaje en el Renacimiento que nosotros vamos a verificar más tarde. Yo creo que le vamos a hacer un podcast exclusivo a este hombre porque de verdad tuvo una relevancia importante en el pensamiento y también en la historia de Italia. Es muy nombrado, lo hemos nombrado en otros capítulos, sobre todo con la familia Medici, así que realmente vale la pena ahondar en la vida de Girolamo Savonarola, pero eso lo vamos a ver después. Muere entonces Giovanni Pico de la Mirandola en 1494. ¿Cuál fue su pensamiento? Empecemos entonces por la cábala o cabalá, que es una la cabalá o la cábala es una enseñanza esotérica judía cuya etimología proviene del hebreo cabalá, que significa recepción o tradición. Es una corriente mística que busca interpretar de manera alegórica y profunda los textos sagrados, en especial la Torá. Esta noción de recepción refleja la creencia de que el conocimiento divino no se adquiere de forma directa, sino que es transmitido a lo largo de las generaciones, manteniendo así una continuidad espiritual y esotérica. Los cabalistas perciben los textos sagrados no solo como fuentes literales, sino como velos que esconden significados más profundos sobre la naturaleza de Dios, el universo y la relación entre lo divino y lo humano. Pico fue uno de los primeros en propagar e impulsar la cábala más allá del círculo de conocimiento judío. Pero ¿cómo supo Pico sobre la cábala? Mediante su amigo, que habíamos nombrado anteriormente, Elia del Médico, quien le dio clases de traducción de hebreo-latín en la Academia Platónica. La fama de Elia era controversial entre los judíos en todo caso, ya que se le consideraba averroísta.
pero muchos otros lo calificaban de seguidor de Maimónides. Entonces, ahí había una cuestión también bien difusa con respecto a Elia de Médico. Pero al final Elia del Médico se distanció de Pico de la Mirándola, ya que no compartía la inclinación sincrética de Pico em, y sus conocimientos sobre la cábala. Porque esto era lo que tenía Pico de la Mirándola, muchachos. Era lo que habíamos hablado en la introducción. Es un hombre que va descubriendo todas las líneas de pensamiento y va señalando un hilo conductor y estableciendo que en realidad aquí hay una universalidad con respecto a estos conocimientos que tienen los distintos hombres. Así que aquí, claro, con Pico de la Mirándola veíamos magia, hermetismo, cábala, Platón, neoplatonismo, Aristóteles también por una parte. Una dirección que en realidad no resonaba con las creencias filosóficas de Elia del Médico, quien se mantenía alejado de la cábala. Entonces para Elia del Médico, que era, digamos, judío y que tenía estos conocimientos de la cábala, empezó a alejarse de Pico. De hecho, del Médico era el maestro de Pico, pero Pico empezó a hacer esta cuestión que les digo, o sea, empezó a reunir toda la filosofía, todo el pensamiento y a tratar de hacer una especie de universalidad. Pero bueno, además de su creciente decepción con Pico, del Médico también quedó algo desacreditado debido a la reacción negativa provocada por el encarcelamiento de Pico y la condena del Vaticano a sus 900 tesis. Y esta desaprobación e intervención papal afectaron la percepción pública de aquellos cercanos a Pico, lo que contribuyó al declive de la reputación de Elia del Médico en ese contexto. Así que Elia con mayor razón se iba a distanciar de Pico. De hecho, la controversia con Pico fue tal que Elia escribió una obra en la que marcaba su notable diferenciación con Pico. Estableció que el hombre no puede ser considerado un dios como así pretenden los que siguen a Pico. Claro, no es que lo considere, a ver, tenemos que verificar eso en su contexto. No es que Pico de la Mirándola pensara que justamente el hombre es Dios, ¿ya? Dios está en una jerarquía obviamente superior. Lo que pasa es que estas ideas del Renacimiento, como ya lo llevaba Marsilio Ficino, Petrarca, entre otros, el hombre está en la centralidad del estudio. Es decir, está bien, Dios es importante, hay que estudiarlo, en la Edad Media se estudiaba, y como decía Inocencio III, el hombre es excremento. El hombre es excremento. ¿Qué es el hombre comparado con Dios? Absolutamente nada. Pero aquí en la época del Renacimiento se pone acento en la figura del hombre, que el hombre es importante, es una criatura interesante, y es la única criatura por lo demás que puede conocer a Dios. Por lo tanto, tiene una importancia. Entonces, esa es la crítica siempre de los que son absolutamente religiosos contra los filósofos renacentistas, diciéndole, oigan, ustedes en realidad, si ponen en la centralidad el estudio del hombre, están diciendo al mismo tiempo que el hombre es Dios y que es más importante y más interesante de estudiar que el mismo Dios. ¿Ya? Esto es lo mismo que pasaría con aquellos que estudian la astrología, con aquellos creyentes de la astrología que pareciera ser que por su alta concentración y alto enfoque a la astrología están olvidando quién es Dios. ¿Ya? Obviamente ese argumento en realidad no es válido. Le hace un flaco favor a quien lo esgrime en ese sentido. Porque que uno estudie al hombre o que uno estudie a la astrología no quiere decir que se ha olvidado de Dios necesariamente. Pero esa era la crítica que hacía Elia del Médico y todo, en realidad, a todos los religiosos, a los renacentistas. En efecto, esta gran diferencia y nuevas características que daba Pico a la cábala tenían el propósito de mostrar su filosofía en realidad. Y esta era que todas las religiones tenían algo la una de la otra. Todo estaba interconectado. De alguna forma, Pico quiso conciliar el conocimiento antiguo de la cábala, la teología cristiana y encima el hermetismo. Y así se daría paso a lo que se conocería como la cábala cristiana o la cábala cristiana. Pico de la Mirándola muestra un gran interés en esto. A la cábala la considera una fuente de sabiduría capaz de revelar
los misterios del mundo. Aunque Dios aparece oscuro e inaccesible para la razón, el hombre puede extraer luz de esa oscuridad. Pico sostiene que ninguna ciencia demuestra mejor la divinidad de Cristo que la magia y la cábala, tal como afirma en sus conclusiones 900 o en las 900 tesis también conocidas. Para Pico, la magia está vinculada a la sabiduría cabalística y permite al mago, mediante símbolos y metáforas, acceder a una realidad absoluta más allá de lo visible. A través del conocimiento de las estructuras matemáticas que subyacen a la naturaleza, el mago puede comprender y actuar sobre la realidad metafísica. Pico de la Mirándola valoraba positivamente la magia, pero tuvo una postura crítica frente a la astrología. Distinguía entre la astrología matemática o especulativa, que corresponde a la astronomía y permite entender la armonía del universo, y la astrología judicial o adivinatoria, que pretendía predecir el futuro humano basándose en las posiciones de los astros. Mientras que la primera era legítima, la segunda, según Pico, contradice la dignidad y libertad humana al sugerir que los destinos de las personas están sujetos a influencias astrales. Esto sí que no le gustaba a Pico de la Mirándola para nada. Y esto es una de las diferencias que se hacen significativas con respecto a Marsilio Ficino, porque Ficino sí creía en la astrología. Nosotros ya hemos visto latamente las obras de Ficino cómo se refieren a la astrología, pero para Pico no. Para Pico la astrología en realidad no tenía ningún valor. La astrología judicial atribuye erróneamente a los cuerpos celestes el poder de influir en los asuntos humanos, tanto físicos como espirituales, negando así el papel de la providencia divina y la capacidad del hombre para elegir su propio destino. Aunque reconoce que puede haber una cierta influencia astrológica, advierte sobre el peligro de subordinar lo superior, el hombre, a lo inferior, las fuerzas astrológicas. Defiende que la complejidad de la vida humana solo puede entenderse a través del albedrío pleno del hombre. Es decir, para Pico, creer en la astrología era no creer en la libertad del hombre. Era así de simple. Pero tiene cierta influencia, dice Pico, de todas formas. Cierta influencia, pero no total. De ninguna manera podría el hombre estar sujeto totalmente a las fuerzas astrológicas. Pax Filosófica. Aunque formó parte de la Academia Platónica de Florencia, liderada por su amigo Marsilio Ficino, no se alineaba estrictamente ni con el platonismo ni con el aristotelismo, sino que intentaba unificar ambos sistemas de pensamiento. Pico promovía una concordia que no implicaba ceder, sino fomentar el diálogo. De hecho, el mismo Pico decía que aquellos que disentían de Platón también disentían de Aristóteles al mismo tiempo. Aunque ambos compartían un interés por la magia y la teología, Ficino estaba más preocupado por reconciliar estas ideas con el cristianismo. Por otro lado, Pico se adentró en terrenos más especulativos como la cábala judía y la magia hermética. Pico veía en estas tradiciones místicas claves para entender las verdades ocultas del mundo. Y esto mismo genera tensiones con Ficino, quien consideraba que Pico podría estar extralimitándose en sus exploraciones esotéricas. Entonces fíjense lo que decía Ficino. Desearía que este estupendo joven fuera un poco menos seguro de sí mismo. Pasaría mucho tiempo para que Ficino le reconociera públicamente el gran mérito de Pico de la Mirándola. Pero no solo eso, Pico también quiso construir puentes entre Plotino y Dionisio Areopagita, entre Tomás de Aquino y Duns Scoto, entre Agustín y Avicena, entre el hermetismo y la cábala. Sus críticos señalarían que el trabajo de Pico en realidad se reduciría a lo que habíamos hablado en la introducción, en un eclecticismo o sincretismo básico. La verdad, esa era la gran crítica y la poca importancia que se le daba a la obra de Pico de la Mirándola. Tratar de combinar todas estas cosas y ver un significado universal en ellas. Ahora bien, uno podría pensar que, en verdad, Pico tenía un gran entusiasmo por el conocimiento, que mientras más variado, más le llamaba la atención. De ahí que podamos considerar su intención
de discutir sus 900 tesis, que abarcaban todas las áreas del saber de la época. Por eso mismo, a Pico lo llamaron el príncipe de la concordia. La verdad es que este era, y uno podría dudar, pero sí, la intención de Pico de escribir estas 900 tesis era justamente discutir, no mostrarles que esta es la verdad, que no se puede, digamos, decir nada en contra, sino que discutamos estas 900 tesis que acabo de descubrir, que acabo de señalar. Eso podríamos decir a primera vista. La dignidad del hombre. Su obra, Discurso sobre la dignidad del hombre, ha sido llamada el manifiesto del Renacimiento, y con razón. A sus lectores del siglo XV les habría parecido excitante, incluso peligrosamente humanista. Esta obra es notable sobre todo por su radical cambio que ejerció en la mentalidad medieval. Para el cristianismo de la Edad Media, el hombre había sido una figura de importancia metafísica secundaria o terciaria. Aunque aparentemente había sido hecho a imagen de Dios, no participaba en la energía divina de Dios. Ante los grandes misterios del universo estaba indefenso y totalmente dependiente del Logos, que era Dios en la forma del Hijo, es decir, Jesucristo. El Logos es el Verbo para algunos también. Para iluminar su mente, para mostrar el camino, esto había que creer. Es decir, el hombre solamente podía conocer mediante el Hijo, etc. Para teólogos medievales como Agustín y Aquino, las facultades de la razón del hombre eran defectuosas e imperfectas, requiriendo para su consumación la propia mano de Dios, tanto en la forma de iluminación divina como de la verdad revelada. Y bueno, el hombre, para Pico, el hombre que se plantea en esta obra es aquel ser que tiene por condición no estar sometido a ninguna condición. El hombre, para Pico, puede ser un ángel o puede ser una bestia. Y eso, si así lo quiere, el hombre puede ser una bestia o puede ser un ángel. Porque ningún otro animal puede decidir su destino como lo hace el hombre. Existe una libertad en el hombre de poder ser lo que quiera. Incluso existe la posibilidad de pecar, pues ahí el hombre puede alcanzar el bien. Para Pico, no hay forma de alcanzar el bien si no tenemos a un hombre que es pecador, y así lo tenemos quizás como prueba con San Agustín de Hipona. De nuevo entonces se repite la idea de que puede ser un ángel y puede ser una bestia, o bien podríamos decir la idea de que el hombre en realidad es un camaleón. El hombre es un camaleón. Así como puede ser bueno, puede ser malo. La idea es que sea bueno, por cierto, pero eso está en la decisión de él, ser bueno o ser malo. Entonces eso es lo importante y lo interesante en Giovanni Pico de la Mirandola, que al igual que Marsilio Ficino, al igual que Petrarca, ponen al hombre en la centralidad. El hombre es un ser magnífico, es un ser maravilloso, del cual deberíamos aprender, y por lo tanto deberíamos estudiarlo mucho más que a los otros seres. Esta ha sido entonces, muchachos, la vida de Giovanni Pico de la Mirandola. Realmente es un filósofo asombroso. Vamos a ver sus obras, que son pocas, pero son elementales para el periodo del Renacimiento. Así que en verdad sigamos viendo a este hombre ecléctico como pocos. Ya habíamos nombrado a Cicerón, a Erasmo de Rotterdam. Pico de la Mirandola es otro de estos hombres eclécticos criticados por su mismo eclecticismo, pero que de alguna manera ponen sobre la mesa cartas realmente fundamentales para la historia del pensamiento y para la historia en general. Entonces, muchachos, los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que vean todas las novedades.
chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.